Hola, muy buenas. Soy Almudena Negro, soy periodista y soy coautora de Contra la Socialdemocracia, que es una defensa de la libertad. En estos momentos soy la responsable de redes sociales del diario La Razón y además tengo un programa en Radio Inter desde hace ya muchos años que se llama Ya es Domingo. Buenos días, soy Jorge Vilches, soy profesor de la Complutense en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Colaboro en varios medios como La Razón, El Español, Voz Populi y en Libertad Digital. Y hemos publicado Almudena y yo este libro Contra la Socialdemocracia, que sale hoy, 17 de enero. Bueno, pues yo creo que aquí la respuesta es bastante sencilla y es que el populismo es el hijo del consenso socialdemócrata, porque que estamos viviendo una crisis económica y sobre todo política de principios, de valores, en lo que es todo Occidente, porque esto no se reduce a España, yo creo que es evidente y que no requiere más explicación. Lo que sucede es que hay que buscar la causa de esa crisis, y la crisis está precisamente en el consenso socialdemócrata, que es el que abre las puertas al populismo, ¿no, Jorge? Claro, el consenso socialdemócrata lo que ha creado en la población española y en la población europea es la necesidad del Estado. Un Estado que cada vez crece más, que se mete en nuestra vida pública, en nuestra vida privada. Un Estado del cual dependemos, en el cual hemos delegado nuestro progreso y nuestro bienestar. Es más, cuando hablamos de bienestar o del estado del bienestar, estamos hablando de llevar a cabo políticas públicas socialdemócratas. ¿Cuál es el problema de esas políticas públicas socialdemócratas? Que no se atienen a razones, sino que se atienen a emociones y a sentimientos, y que además son las únicas posibles. Es el pensamiento único que nos invade. Y a raíz de esto se ha producido una infantilización de la sociedad que es típico producto de la socialdemocracia, y ya solo faltaba el siguiente paso, que apareciera pues los populismos, aunque en España, justo es decirlo, no acaban de aparecer. Llevamos viviendo muchos años de populismo, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, porque los nacionalismos son populismo nacionalista. Claro, porque lo que hemos estado viviendo es el crecimiento del Estado, el estatismo y el fin del individuo, y es lo que vivimos ahora. En Europa estamos viviendo, por un lado, el populismo nacionalista, que lo vemos en Hungría, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, pero también un populismo socialista, arraigado en países como Grecia y como España. ¿Y a qué responde eso? Al sustrato ideológico. Mientras en Alemania o en Austria o en otros países del norte hay un sustrato ideológico nacional y nacionalista, aquí nuestro sustrato ideológico es socialdemócrata. Y son proyectos que tienden a superar el Estado reconstruyendo la comunidad, en la que no hay individuo, no hay libertad individual, y todo es el progreso colectivo y el bien común. Un bien común que ellos son los que definen. Bueno, claro, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo es socialdemocracia y se establece el consenso socialdemócrata, también en España la derecha acaba asumiendo los postulados de la izquierda socialdemócrata. De hecho, la democracia cristiana, esto Jorge lo puede explicar perfectamente, deviene en una especie de socialdemocracia con prejuicios. Al final, en España, la derecha ha dejado de lado el liberalismo para dedicarse a la tecnocracia y en el fondo a la socialdemocracia. ¿O no habla acaso el Partido Popular, cualquiera de sus dirigentes, a todas horas del estado del bienestar? El problema que ha tenido la derecha liberal en Europa es que prácticamente no ha existido. Hemos tenido el lapsus de Margaret Thatcher, pero que no ha sabido conducir al Partido Conservador, al Partido Tory, hacia un proyecto liberal que cuaje, y hemos visto el último desastre del Partido Conservador con Cameron. Ha pasado también en Alemania, donde la CDU-CSU tiene una política socialdemócrata, aunque la CSU se está desgajando de la CDU, y en España. En España, claro, ahora. porque en España en los últimos 10 años se han abandonado determinados principios y determinados valores, que como tú muy bien decías, y lo que ha primado ha sido la gerencia, ¿no? La tecnocracia, la gestión. De hecho, estamos acostumbrados a ir a los políticos decirnos que lo que importa es la gestión y a darnos datos económicos. Esto es socialdemocracia. El economicismo es propio de la socialdemocracia. La política es otra cosa. El problema es que la derecha está todo el día jugando en el campo de la izquierda y, por supuesto, no tiene nada que hacer porque está jugando todo el día en campo contrario.
Lo que es el Partido Popular, que es el gran partido del centro-derecha español, pues empezó siendo conservador de la mano de Manuel Fraga, y fue Aznar quien en los años 90 introduce la palabra libertad en el Partido Popular. De hecho, el eslogan del año 92, si no recuerdo mal, del PP fue "Centrados con la libertad". ¿Qué es lo que pasa? Que muy pronto se abandonaron esos principios y acabamos oyendo en Elche a Mariano Rajoy decir que el que sea liberal o conservador que abandone el Partido Popular. Esto viene a decir: vamos a renunciar a la ideología, vamos a renunciar a la política y vamos a dedicarnos a gestionar. Es decir, tecnocracia y socialdemocracia. Porque vivimos en una democracia sentimental, emocional, infantil, creada por la socialdemocracia, que la derecha ha aceptado. La derecha se ha rendido y, como tú bien indicabas, la derecha juega siempre en el campo y con las normas establecidos por la izquierda. Por eso ellos confrontan a las emociones y a los sentimientos cantidades y el economicismo, y siempre se pierde con eso. Cuando estamos oyendo, por ejemplo, el "sí se puede", lo único que se apela es a las emociones. Cuando estamos oyendo a los populistas nacionalistas de Cataluña que llevan en las instituciones y conformando la conciencia de los catalanes desde hace ya casi 40 años, hablando de derecho a decidir y ¿cómo que eso no es democracia? Están apelando a las emociones y a los sentimientos. Combatirles desde la razón y desde las normas de la lógica es absurdo y siempre se ha perdido. La derecha ha perdido su identidad, ya no la tiene y debe recuperarla. Es más, y contestando a la segunda parte de la pregunta, yo creo que al final la va a acabar recuperando porque, diciéndolo popularmente, estos son lentejas. Yo creo que el libro contra la socialdemocracia ha llegado temprano porque creo que este es el debate que vamos a tener en toda Europa, como ha sucedido en Estados Unidos, y va a venir la ola desde Estados Unidos en 2-3 años, porque a lo que estamos asistiendo con el ascenso de personajes como Trump o Marine Le Pen en Francia o Orbán en Hungría es a la implosión de la socialdemocracia, y al final la solución, si no queremos caer en manos del populismo, solo puede venir de una derecha liberal que recupere los principios del individuo, del mérito, del esfuerzo, de la capacidad, los principios clásicos del liberalismo. Y no va a haber más, porque lo que está desapareciendo en Europa, por duro que suene, es la izquierda. Pues Trump, yo no me atrevo a valorarlo, porque en contra de lo que hace todo el mundo que ella opina, toma posesión dentro de unos días. Vamos a esperar a ver en qué deviene, porque también creo que la administración norteamericana y el sistema democrático norteamericano es fuerte y no va a permitir que Trump haga ninguna barbaridad. Pero sí es cierto que los populismos, y además no tiene nada que ver el norteamericano con el europeo, son, como bien dices, una excrecencia. ¿Pero una excrecencia de qué? De la socialdemocracia. Y lo que queremos nosotros es alertar para que España no caiga precisamente en el problema que está surgiendo en Alemania, con Alternativa por Alemania, en Hungría con Orbán, en Francia con Marine Le Pen, que seguramente pase a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Y la única forma de evitarlo, porque aquí tenemos un peligro real de populismo, es que la derecha se deje de tecnocracias y vuelva a los principios de la política y de la política liberal. Porque lo que nosotros denunciamos en el libro es que el consenso socialdemócrata lo que ha hecho es desvalorar las libertades y primar el confort, un confort dado por el Estado, en el que la democracia se legitima si da derechos sociales. Eso lo que está provocando es el ascenso de fórmulas políticas, no solamente populistas, que están primando reconstruir comunidades basadas en la acción del Estado para salvaguardar los derechos de las personas que viven en esa comunidad. Esto ya lo hemos vivido a principios del siglo XX, cuando se puso en cuestión el liberalismo y los regímenes parlamentarios. Ahora mismo se está poniendo en cuestión la democracia liberal. En aquel entonces, hace 100 años, las soluciones que se dieron fueron populistas y se fue a regímenes autoritarios y totalitarios. Y esa es la deriva a la que vamos ahora. Regímenes autoritarios en los que prima la gestión, la tecnocracia y las comunidades nacionales. Es la hegemonía cultural de la izquierda, claro. Es que es el sustrato ideológico del cual hablaba antes. Combatir eso es lluvia fina, es un gota a gota. Eso la izquierda lo hace muy bien, porque ellos manejan perfectamente los movimientos sociales. Es la penetración social y que vayan calando los temas, marcando la agenda política, la agenda cultural, que luego eso cala en los partidos.
¿Cuál es el camino del liberalismo? Es el mismo. Si eso está estudiado en sociología, que es los movimientos sociales, es cómo se profundiza en la sociedad. Hay que divulgar, hacer propaganda, contar, denunciar, hay que también salir a la calle, hay que asociarse, hay que agruparse, hay que calar en los medios, en la universidad, en la educación, hay que contar las cosas. Sobre todo, fíjate, yo creo que es muy importante en la universidad. Hace 20 años había movimientos liberales en la universidad, estos se están recuperando ahora, empiezan a surgir asociaciones como Students for Liberty, que intenta introducir al menos principios liberales entre los estudiantes de la universidad, pero el problema que tenemos es que tú, desde que te levantas hasta que te acuestas, te están diciendo que el Estado es quien te va a cuidar, es quien te lo va a hacer cómodo. Esto es como decirle a un niño, porque claro, es que el liberalismo es mucho más complicado que la socialdemocracia, porque si tú a una persona le dices, ¿tú quieres que un niño se cuide por sí mismo y salga adelante por sí mismo o quieres que papá le esté protegiendo? Pues evidentemente la gente psicológicamente va a decir, bueno, pues que me protejan. Lo que pasa que es que esa es la palabra que empleamos mal, porque no es protección, es intervención. Es tutela. Tú pregúntale a alguien si quiere que a un niño le estén interviniendo constantemente lo que come, lo que hace, lo que duerme, con quién habla, cómo gasta su dinero. Y entonces te dirán que no. Yo creo que lo primero que tenemos que dar es la batalla del lenguaje. Y, por ejemplo, cuando hablamos de Trump, ahora que está muy de moda, y hablamos de proteccionismo, digámoslo claro, hablemos de intervencionismo. Es decir, dejemos de lado y demos la batalla ahí, en el lenguaje y contra la hegemonía cultural de la izquierda. Pero no esperemos que la den otros. Lo que hay que perder es el miedo. Nosotros, particularmente, nos encontramos con un problema, y es que nos convenía el encontrar una mujer liberal de las artes, las ciencias, las letras, que nos testimoniara el libro. Es decir, que nos escribiera una frase, que lo leyera si le gustaba y nos testimoniara el libro. No la encontramos. Sí, al final Isabel Díaz Ayuso la encontramos en el Partido política, Popular. Pero en las letras, ninguna. En las artes, tampoco. En el cine, menos aún. Porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo el ir contra las verdades oficiales, hay mucho miedo ir contra el establishment, hay mucho miedo el quedarse fuera, porque fuera hace mucho frío, pero la batalla es individual, no hay que esperar que la den los demás. ¿Qué le acaba de pasar a Alex Cribillé? Que ha dicho una obviedad, y es que en España el que gana mucho dinero se tiene que ir fuera porque esto es un infierno fiscal. Bueno, pues Alex Cribillé ha tenido que pedir disculpas la verdad por lo que ha dicho. Y al final yo creo que es muy complicado, pero que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos vamos a acabar mal, como pasó ya lo ha explicado Jorge, en el siglo XX, que al final lo que sucedió es que fuimos a regímenes autoritarios, y yo desde luego eso no lo quiero. Yo creo que la perspectiva liberal en España se perdió con el regeneracionismo. Fue un momento, como vivimos ahora, o se vivió a comienzos del siglo XX en Europa, una tradición de los intelectuales, de la gente que se ha dedicado o que se dedica a escribir, a contar, a analizar, esa gente que tiene la autoritas para el público en general. Eso pasó en el regeneracionismo. Hubo mucho liberal que había vivido la Restauración que traicionó la libertad y pensaba que para España le convenía pues cierto tipo de dictadura, ¿no? Una dictadura autoritaria, Primo de Rivera, o una dictadura socialista, la del PSOE o la del Partido Comunista más adelante. Remitirnos a algún momento nuestro de la libertad, quizás algunos principios y algunas actitudes de los primeros momentos de la Restauración, del Cánovas y de Sagasta, incluso el patriotismo liberal de nuestros Argüelles o Toreno o Alcalá Galiano, incluso del mismo Emilio Castelar. Y es decir, es vincular no ya la nación, sino la patria con la libertad. Considerar que merece la pena vivir en España si defendemos los derechos individuales y entendemos la libertad del conjunto como la idea de progreso y de libertad individual. Ese es un país que merece la pena vivir. Cuando Flórez Estrada se tuvo que exiliar en Londres, aquí hemos tenido una diáspora liberal muy importante, escribió una cosa muy significativa, que es: sin libertad no hay patria, sin libertad no la hay. Y ese es el país que merece la pena vivir. ¿Cuándo damos el giro?
quizás como el resto de Europa, ¿no? Que es a comienzos del siglo XX, ahí echamos todo a perder. La culpa es del liberalismo, la culpa es de la democracia, la culpa es de los partidos políticos, del parlamentarismo, vayamos hacia gobiernos autoritarios. Y ese es el camino que estamos tomando, y por eso hemos decidido denunciarlo en este libro. Hombre, yo creo que cada uno dentro de sus posibilidades. Es verdad que Trump lo hizo muy bien, no solo fueron las redes sociales, él montó una serie de podcasts que iba distribuyendo a través de internet y que al final llegaron a muchísima gente que seguía a Trump, pero fundamentalmente Trump gana porque lo que está quebrando y contra lo que está viendo ya una reacción es contra el pensamiento único que es el consenso socialdemócrata. Eso por un lado. Luego podríamos hablar de la rival que tenía Trump enfrente, que era Clinton, que era el peor candidato que podía haber tenido el Partido Demócrata. En España, utilizar las redes está muy bien, pero no hay que olvidar una cosa, las redes hoy en día tampoco son tanto como se dice. Sin televisión, lo que no sale en televisión no existe todavía a día de hoy. Pero es verdad que poco a poco hay mensajes que van calando a través de las redes sociales. Hay noticias que antes el editor decidía no publicar y que ahora no puede ocultar porque resulta que salen en las redes sociales. Y yo creo que tenemos que jugar en ese campo como está jugando la izquierda. La izquierda está continuamente fabricando noticias en favor de la izquierda a través de las redes sociales. ¿Por qué la derecha renunció a partir del año 2004 a hacer exactamente lo mismo? Realmente la crisis del bipartidismo, como señalabas, es artificial. En realidad, lo que se ha hundido ha sido el Partido Socialista. Se ha roto, se ha quebrado. Y su hijo, que es Podemos, porque Podemos lo que hace es recoger el zapaterismo. Le da un sentido, que viene a ser la nueva izquierda de la década de los 60 y de los 70, le da un sentido político muy eficaz, que se encuentra con un sustrato ideológico abonado por Zapatero, que es la exclusión de la derecha, la formación de frentes populares entre toda la izquierda y los nacionalistas, y de ahí su éxito. En realidad no es una crisis del bipartidismo, sino de la izquierda. Luego se han encontrado con un PP que desengañó, frustró a su electorado, porque de las promesas de 2011 al gobierno efectivo hubo mucha distancia y eso se paga en las urnas, pero en otras circunstancias, con un PSOE fuerte, se hubiera producido la alternancia lógica y normal, ¿no?, que hemos vivido en otros momentos, pero no hubiera habido crisis del bipartidismo. Es lógico que la izquierda recapacite o piense o se una porque está en el ADN de la izquierda, pero la derecha necesita un buen repaso en todos los sentidos. Organizativo, tiene que acercarse mucho más a la calle y a la sociedad civil, recoger el sentir de la gente, que la gente deje de votarles como un mal menor, recuperar la ilusión y la esperanza. Para eso hay que hacer un programa no solamente económico y de gestión con buenas palabras y tono moderado, sino principios y valores, que la gente quiere principios y valores, quiere sentirse orgullosa de lo que vota, no mentir en las encuestas y luego votar a hurtadillas al Partido Popular, y luego encontrar un buen candidato, que sea Rajoy el candidato actual. Se entiende, se comprende en una situación tan complicada y crítica como la que vivimos, pero tiene que ir señalándose la sucesión, no en una persona, sino en un grupo, en una generación. Es más, yo diría incluso en un proyecto, ¿no? Porque es donde a lo mejor hay que introducir cambios. Ahora van a tener un congreso en febrero y vamos a ver en qué quedan las ponencias políticas del Partido Popular, porque yo creo que ahí hay una oportunidad. Pero hablabas de la nueva política. Yo no creo en la nueva política. No creo que haya nueva política y vieja política. Creo que esto fue un recurso de marketing al que nos apuntamos inmediatamente todos los periodistas y que una vez más ha resultado ser un bluff. Hablaba Jorge de Podemos, pero tenemos el otro gran partido de la nueva política que era Ciudadanos. Para mí Ciudadanos, y lamento decirlo porque creo que es un partido que ha jugado y debe jugar un papel fundamental en Cataluña de defensa de la libertad, ha sido una oportunidad perdida, una gran oportunidad perdida. Creo que los vaivenes ideológicos que ha ido dando Albert Rivera, creo que esos pactos, el pacto de gobierno mismo que firma con Mariano Rajoy, porque no quiero ni retrotraerme al que firma con Pedro Sánchez, es que es un programa electoral, ahí no hay principios y valores. Si es que están incluidos hasta los coches eléctricos, eso no es lo que hace falta. Y además,
En mi opinión, se han equivocado incluso en el mensaje, hablando continuamente de regenerar. Cuando hablas de regenerar, quieres decir que todo lo que hay está mal. Y eso no es cierto, lo que hay es una crisis. Tenían que haber hablado de reformas y promover reformas, pero de verdad de calado. Para mí, Ciudadanos, que no es la nueva política, es simplemente otro partido político, ha sido una gran oportunidad perdida para el centro derecha para de verdad organizar una formación que vuelva a los principios liberales y de defensa del individuo. Perjudica a la derecha. Y me explico, el gran espectro político español es de izquierdas. La derecha debe permanecer unida. Aprendamos de cómo está el gaullismo en Francia, que, aun teniendo distintos líderes, proyectos, ideas y aspiraciones, debate en casa y dentro de sus muros cuál debe ser el proyecto y cuáles deben ser las personas, incluso el discurso que se hace, ¿eh? Pero no hace falta irse muy lejos. Cuando hace 100 años el Partido Conservador de Maura, aquí en España, decide dividirse, es cuando se hunde el régimen. Y aquella división de la derecha, dando sensibilidades distintas a personalidades, lo único que contribuyó fue a la crisis del régimen que dio lugar al autoritarismo. Aznar, que tiene perfecto derecho a formar su propio partido, él sabe perfectamente cuál ha sido la historia de España. Sabe perfectamente cómo se maneja la opinión pública y el sistema de partidos. Lo que hará y lo que parece a lo que van encaminados sus ideas y sus maniobras es a dar el debate dentro del PP, que lo veremos en el próximo Congreso. Y en ese sentido yo creo que Aznar, que hay que reconocerle que, en mi opinión, por lo menos ha sido el mejor presidente que ha tenido España desde el año 78, sí. Creo que está bien que difunda ideas, porque además son de corte más liberal que las tecnocráticas que ahora mismo conviven en Génova 13, o más que en Génova 13, en Moncloa, ¿no? Y está bien que dé las ideas, pero yo coincido con Jorge, tiene que ser desde dentro, pero es que además yo no me creo que Aznar vaya a montar un partido en contra del partido que él fundó. De esto hablamos además en el libro, cuando hablamos de la rendición de la derecha, y explicamos que es Aznar quien realmente funda el Partido Popular. ¿Cómo va a ir contra el Partido Popular? Otra cosa es que pueda no estar de acuerdo en determinadas ideas, en determinadas políticas, incluso principios, porque es verdad que hay una quiebra de principios, pero vamos de ahí a pensar que Aznar va a montar una escisión. Es que en cierto modo procede de la idea muy de la izquierda de que la política es una religión y el partido es una iglesia, cuando no es así. No hay una patrística y unas sagradas escrituras, sino que un partido es, como fundó Aznar, es un conjunto de sensibilidades distintas con un proyecto en común, y así debería seguir siendo. Es que ese fue el gran mérito de Aznar en los años 90, que consiguió unar desde gente que se definía socialdemócrata, como Luis Gamín en aquel momento, a gente liberal, pasando por conservadores, demócrata cristianos. Y eso es lo que hizo grande al centro derecha en España y al Partido Popular. Lo que sería un error es dividirlo. Yo creo que si alguien lo sabe porque lo hizo es precisamente Aznar. Yo creo que hay más culebrón de medios de comunicación que el expresidente planeando nada.